Hola amigos, en el capítulo de hoy os explicaré 5 truquillos para facilitaros la vida a la hora de pintar vuestras minis. ¡Adelante vídeo! Se puede usar el bicarbonato para dar textura a las bases de las minis. Lo primero es aplicar tenocrilato sobre la base. Antes de que se seque, les polvoreamos bicarbonato por encima. Lo mejor es introducirla en un recipiente lleno de bicarbonato. Como veréis, endurece al instante. Retiro lo que sobra soplando o agitando la figura. El resultado es una base muy sólida y texturizada. Una de las formas más sencillas para tener un soporte para facilitar la pintura de minis son los tapones de corcho. Yo los corto por la mitad, utilizando el cúter de cuchilla ancha. Esto me da una base más estable. Hago una bola de Blu Tack y la utilizo para enganchar la base de las minis al corcho. De esta forma me será más cómodo sujetar y pintar la figura. Algunas veces no queremos poner base a nuestras figuras. En este caso también se pueden fijar a los soportes de corcho con una aguja. Uso un mini taladro para hacer un pequeño hueco en los pies de la figura. El agujero ha de ser del diámetro más pequeño posible. Cojo una aguja y la corto con unos alicates a la medida adecuada. Pongo una gota de cenocrilato en el agujero de la mini y le introduzco la aguja por la parte roma. Una vez seco ya puedo clavarla en el corcho o en la base de un diorama. Para que se quede bien fijada es recomendable ponerle un poco de Blu Tack en el otro pie. Y ahora una forma fácil de resaltar las luces de nuestras minis. Imprimo la figura en negro. Para resaltar los volúmenes de forma rápida y sencilla, puede hacerse un pincel seco en blanco. Cargo el pincel con blanco acrílico. Luego limpio el pincel en una servilleta absorbente hasta que no quede prácticamente pintura en las cerdas. Le voy dando suaves pinceladas a la figura, resaltando las partes que sobresalen. Hay que hacerlo en varias pasadas para obtener mayor número de matices. Así se marcan los volúmenes. Esta base, con el contraste de volúmenes tan marcados, nos ayudará a distinguir mejor las zonas iluminadas a la hora de pintar, y también es ideal para pintar con pinturas semitransparentes. Otra manera de enfatizar las luces y las sombras en las minis es utilizando el aerógrafo. Vuelvo a imprimir en negro. Luego cargo el aerógrafo con pintura blanca y pulverizo la figura desde la parte de arriba, imitando la luz cenital. Para evitar los goterones empiezo a pulverizar fuera de la figura y termino también fuera de la figura. Es mejor darle varias capas finas y aumentar los matices poco a poco. Cuantas más capas, más iluminada quedará la figura y también tendrá menos contraste. Esta técnica también es ideal para pintar la figura con pinturas semitransparentes o muy diluidas. Estos han sido 5 trucos rápidos para pintores perezosos como yo. Espero que os hayan ayudado. Si el vídeo os ha gustado, dadle a like y compartid. Y hasta pronto.